¿Cuánto de tu sueldo va a quedar dentro de 30 años? ¿Tus hijos van a poder comprarse una casa o van a alquilar un espacio del tamaño de un baño por el resto de su vida? Y si nada de eso dependiera ya del esfuerzo, del talento o de la suerte, sino de una puntuación que alguien o algo te asigna mientras duermes. La respuesta está en los datos que nadie junta en una misma mesa, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Todos los días aparece alguien en un escenario enorme, con una pantalla gigante detrás, mostrando esas ciudades del mañana que parecen sacadas de una película. Edificios cubiertos de plantas, coches que flotan, robots cuidando a los abuelitos en el parque. Una electricidad limpia e infinita alimentándolo todo, mientras la gente vive tranquila, porque una renta básica universal garantiza lo mínimo para todo el mundo. Esa imagen es bonita, es agradable de ver y se repite con tanta frecuencia que uno empieza a creer en ella de la misma manera que cree que mañana va a salir el sol. Solo que hay un detalle que nadie comenta en esas presentaciones. Los mismos multimillonarios que financian esos eventos sobre el mañana maravilloso están, en este momento, comprando tierras en regiones aisladas de Nueva Zelanda, de Canadá y de la Patagonia. No son casas de vacaciones. Son propiedades enormes, con fuentes propias de agua, pistas de aterrizaje privadas y refugios subterráneos diseñados para aguantar desde pandemias hasta colapsos de infraestructura eléctrica. En 2022, el número de refugios de lujo vendidos en el mercado privado estadounidense creció 40% respecto al año anterior. Gente que supuestamente está construyendo el paraíso comprando seguro contra el apocalipsis. Esa contradicción no es menor. Cuando te das cuenta de eso, cambia la forma en que escuchas cualquier promesa sobre el mañana. O esas personas saben algo que no están contando, o lo que nos muestran es una versión editada, con los problemas reales recortados. Para entender lo que dicen los datos cuando nadie está editando, nosotros usamos la Axioma. La Axioma es una inteligencia artificial de análisis predictivo. No tiene opinión, no tiene esperanza y no tiene miedo. Lo que hace es recibir volúmenes enormes de información, cruzar patrones que un ser humano tardaría décadas en percibir y devolver proyecciones basadas en probabilidad. Nosotros alimentamos a la Axioma con datos que normalmente andan desperdigados y que casi nunca se analizan juntos. Informes sobre el agotamiento de litio, cobalto y tierras raras, los minerales sin los cuales ninguna batería y ningún panel solar funciona. Gráficos sobre la caída real del poder adquisitivo en los últimos 40 años. Proyecciones de consumo energético comparadas con la capacidad real de generación por fuentes renovables. Datos sobre la deuda pública global, que ya superó los $300 billones a un ritmo que ningún economista serio califica de sostenible. El resultado no se parece en nada a esas presentaciones. El salto tecnológico de las últimas décadas fue financiado por un préstamo que el planeta no puede pagar. Los minerales para mantener la revolución verde funcionando no existen en cantidad suficiente para 8.000 millones de personas. El litio, que todo el mundo trata como la solución para la electricidad limpia, tiene reservas que al ritmo actual se agotan antes de 2070. La demanda crece cada año, porque cada coche eléctrico, cada batería doméstica, cada servidor de datos exige más. O sea, no es que la tecnología verde no funcione, funciona. Pero funciona para una tajada de la población, no para todos. Las cuentas no cuadran cuando intentas escalar esa transición a miles de millones de personas al mismo tiempo. Cuando las cuentas no cuadran, alguien se queda fuera. La pregunta que surge de esos números es una cuenta simple. ¿Quién queda dentro y quién queda fuera? La renta básica universal, esa promesa de que los robots van a trabajar y nosotros vamos a quedar libres para vivir, tampoco sobrevive a un análisis frío. No hay un solo momento en la historia en que un grupo en el poder haya sostenido voluntariamente, por tiempo indefinido, a una población enorme que no produce retorno económico. Roma lo intentó con pan y circo y ya sabemos cómo terminó.
El modelo siempre colapsa o se convierte en otra cosa que beneficia a los de arriba. Si algún tipo de renta básica surge en las próximas décadas y las señales apuntan a que algo parecido va a aparecer, no se va a parecer a la libertad. Se va a parecer a una correa fina, casi invisible, conectada a tu comportamiento, a tus decisiones y a tu obediencia. No porque alguien sea especialmente cruel, sino porque las estructuras que distribuyen recursos siempre crean mecanismos de control sobre quién recibe. A partir de aquí, el mañana deja de ser esa imagen brillante del escenario y empieza a parecerse a algo que nadie incluyó en las presentaciones. Cuando las cuentas de los recursos no cuadran para todos, la ruta lógica sería aumentar la oferta, encontrar más minerales, inventar nuevas fuentes de abastecimiento, expandir la producción. Esa es la ruta que tiene sentido para quien piensa como ser humano. Pero hay otra dirección, mucho más fría, que tiene sentido para quien piensa como hoja de cálculo. En vez de agrandar la torta, reduces el número de bocas. Ese segundo camino ya empezó, solo que casi nadie se dio cuenta, porque no se parece a nada que asociemos con una reducción de población. No hay decreto, no hay guerra abierta, no hay nada visible. Lo que hay es una caída en la fertilidad tan pronunciada que si pones los números en un gráfico, parece que alguien tiró del freno de mano de la especie humana. En los últimos 50 años, la concentración media de espermatozoides en hombres de países industrializados cayó más de un 50%. No es un dato de página conspirativa, es un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, actualizado en 2022 con cifras todavía peores, cubriendo 53 países. Si cualquier otro indicador biológico de la especie hubiera caído a la mitad en ese periodo, estaría en los titulares todos los días. Pero este dato apenas aparece. El discurso oficial atribuye la caída al estrés, al sedentarismo, a la obesidad. Esas cosas contribuyen, claro, pero cuando miras la composición química de lo que comemos, bebemos y respiramos, la lista de agresores es demasiado larga para ser coincidencia. Eftalatos en envases plásticos, bisfenol A en el revestimiento de las latas, microplástico en el agua del grifo, pesticidas organofosforados en frutas y verduras que uno compra creyendo que se está cuidando. Esas sustancias son disruptores endocrinos, es decir, desbaratan las hormonas del cuerpo entero. La concentración de esas sustancias en el organismo humano promedio hoy es incomparablemente mayor de lo que era en 1970. Ahora, ¿sería paranoia decir que alguien planeó esto? Tal vez. Pero lo que no se puede llamar paranoia es observar que nadie está corriendo a resolverlo. La industria química sabe de los efectos. Los estudios están publicados. Las agencias reguladoras reciben los informes. Casi nada cambia. Los límites permitidos de contaminación suben en vez de bajar, los envases siguen siendo los mismos, y el agua sigue cargando partículas que ningún filtro doméstico común logra eliminar por completo. Como mínimo, esa negligencia es conveniente para quien considera que demasiada gente es un problema. Junto con la química, hay un engranaje cultural girando al mismo tiempo. Abre cualquier red social y fíjate en lo que los algoritmos de recomendación amplifican. Tener hijos es caro. Tener hijos acaba con tu libertad. Tener hijos es irresponsable en un planeta que se está calentando. Esas frases se repiten tanto que se volvieron sentido común. Y es curioso cómo surgieron casi de golpe, como si alguien hubiera girado una llave. Hace 30 años la presión era al revés. ¿Cuándo vas a tener un hijo? Hoy el que decide tener hijos casi se justifica, como si estuviera pidiendo perdón por querer continuar la especie. Yo no estoy diciendo que todo el mundo debería tener hijos o que sea una decisión simple. No lo es. Criar a alguien en este contexto se volvió genuinamente difícil y caro, y es legítimo elegir no hacerlo. El punto es otro. El ambiente económico y el ambiente cultural están siendo moldeados al mismo tiempo y en la misma dirección para hacer la reproducción cada vez más rara entre la gente común. Cuando la biología falla por culpa de la química y la voluntad falla por culpa de la cultura, ¿qué queda?
Queda una población que envejece sin renovarse. Varios países ya cruzaron esa línea. Corea del Sur registró en 2023 una tasa de 0,72 hijos por mujer. Para mantener una población estable, ese número debería estar en 2,1. Japón tiene ciudades enteras donde la edad media supera los 65 años, con escuelas cerrando por falta de alumnos. Italia, España y Grecia van en la misma dirección. La proyección demográfica más honesta, de esas que no aparecen en presentaciones de escenario, muestra que el pico de la población global puede ocurrir mucho antes de 2050. Después de eso, la curva no se estabiliza. Baja rápido. Algunos modelos señalan que para finales de siglo, la Tierra puede tener menos gente de la que tiene hoy, no más. El miedo que nos vendieron toda la vida, eso del planeta superpoblado, puede ser lo opuesto a lo que va a pasar. Si la población está cayendo de esa forma, si la máquina biológica y cultural de reducción ya está encendida y funcionando sin que nadie apriete ningún botón visible, una pregunta queda flotando sin respuesta. ¿Cuál es el número que consideran ideal? ¿Quién decidió ese número? Una población más pequeña es una población más fácil de vigilar. Vigilar es la palabra educada para lo que viene a continuación. Hoy cargas en el bolsillo un aparato que sabe dónde estás, qué buscas, con quién hablas, cuánto duermes, qué compras, qué comes y hasta cuántos pasos diste antes del almuerzo. Entregaste todo eso gratis. Nadie te obligó. Te bajaste la aplicación, aceptaste los términos que no leíste y seguiste con tu vida. A cambio, recibiste comodidad. El mapa que te lleva al restaurante, la lista de canciones que acierta tu estado de ánimo, el filtro que te deja guapo en la foto. Parece un trato justo, hasta que te das cuenta de que el producto final de ese intercambio no es la aplicación que usas. El producto es el mapa completo de quién eres por dentro. Ese mapa ya existe para miles de millones de personas. Las empresas de tecnología saben más sobre tus patrones emocionales que tu mejor amigo. Saben cuándo estás triste por la forma en que deslizas la pantalla. Saben cuándo estás ansioso por la velocidad con que tecleas. Todo eso todavía es recolección externa. El teléfono te observa desde fuera, por lo que haces en la pantalla. El siguiente paso es entrar. Los primeros chips neurales ya se están probando en seres humanos. Neuralink implantó su primer dispositivo en un paciente en enero de 2024. La justificación es noble: devolver el movimiento a personas paralizadas, permitir que alguien con esclerosis lateral amiotrófica pueda comunicarse de nuevo. Nadie con 2 dedos de frente criticaría eso. Ese es el punto de entrada. La medicina siempre fue la puerta por donde la tecnología invasiva entra sin resistencia. Los marcapasos salvan vidas y por eso aceptamos electrodos en el corazón. Cuando el implante neural demuestre ser eficaz contra el Alzheimer, contra la epilepsia grave, contra la depresión resistente a medicamentos, cualquiera que cuestione la tecnología va a ser tratado como alguien que odia a los enfermos. El debate ético muere antes de empezar. Es casi como esa escena de película en la que el personaje grita «es una trampa» y todo el resto del grupo ya entró por la puerta sonriendo. Una vez que la puerta está abierta, el mercado hace el resto. Cuando los datos de la axioma cruzan la velocidad de procesamiento de una mente conectada con la de una mente común, el resultado es un abismo que se abre en menos de 10 años. Un empleado con implante neural accede a bases de datos enteras en fracciones de segundo. Entiende cualquier idioma en tiempo real y mantiene concentración total durante horas sin fatiga cognitiva. Del otro lado, el empleado sin implante sigue leyendo informes con los ojos, olvidando la mitad de lo que leyó y necesitando café para aguantar la tarde. La diferencia de productividad entre los dos no es del 10 o 20%, es del 1000%. Ningún empleador del planeta va a elegir al segundo cuando puede tener al primero. Ahí no hace falta ninguna ley que te obligue a ponerte un chip en la cabeza. El mercado laboral lo hace solo. Sin implante no consigues empleo.
Sin empleo el ingreso desaparece. Sin ingreso no comes. La elección es técnicamente libre, de la misma manera que es técnicamente libre la elección de un náufrago entre nadar y hundirse. Solo que la mayoría de la gente ignora algo cuando piensa en implantes neurales. Tal vez porque es demasiado técnico, tal vez porque es demasiado aterrador. Toda conexión entre una mente y una red externa es una vía de doble sentido. Si tu cabeza manda comandos a la máquina puede mandar señales a tu cabeza. No es ficción, es la física básica de cualquier interfaz de comunicación. No hay cable que funcione en una sola dirección cuando los dos extremos tienen capacidad de transmisión. Al principio, esas señales que vienen de afuera serían sutiles. Una notificación directo en tu percepción, sin mirar la pantalla. Un recordatorio que aparece en tu pensamiento como si fuera tuyo. Una corrección de humor casi imperceptible cuando la red detecta que te estás irritando en el trabajo. Cosas pequeñas, útiles, hasta agradables, del tipo que agradecerías tener. Solo que la distancia entre un recordatorio inofensivo y una alteración de tu estado emocional es una distancia que se mide en actualización de protocolo, no en revolución tecnológica. Basta con cambiar la intensidad de la señal, basta con ampliar la frecuencia. De repente ya no sabes si esas ganas de darle la razón a tu jefe son tuyas o vinieron de afuera. Si la calma que sientes cuando miras las noticias es natural o inducida. Si la satisfacción que experimentas después de un día de trabajo repetitivo nació dentro de ti o fue depositada ahí por un algoritmo que necesita que vuelvas mañana sin quejarte. Una mente permanentemente conectada a una red que puede leer y escribir en tus neuronas no es una mente con una herramienta. Es una mente con un inquilino que tiene la llave de todas las habitaciones. Pero incluso un inquilino dentro de tu cabeza necesita electricidad para funcionar. La electricidad es algo que usas todos los días sin pensarlo mucho. Te despiertas, enciendes la luz, abres el grifo del agua caliente, abres la nevera, calientas el café, tomas el coche o el autobús y en el trayecto cargas el teléfono que ya estuvo cargando toda la noche en el enchufe. Cada uno de esos gestos consume kilovatios. No fuerza en el sentido motivacional de la palabra, fuerza en el sentido literal, vatios saliendo de algún lugar y llegando hasta ti para que tu día funcione. Rara vez pensamos en eso, porque la electricidad es una de esas cosas que solo existen cuando faltan. Ahora, cuando alguien te dice que el mañana va a funcionar con energía limpia y renovable, la imagen que viene a la cabeza es de paneles solares brillando en el desierto y turbinas eólicas girando en colinas verdes. Parece simple. Parece resuelto. Solo que entre esa imagen bonita y la realidad hay un hueco del tamaño de un continente. Para construir un solo panel solar necesitas silicio purificado, plata, aluminio, cobre y vidrio templado. Una turbina eólica requiere acero, fibra de vidrio, neodimio y cobre otra vez. Para almacenar la corriente que esos dos producen, hacen falta baterías hechas de litio, cobalto, níquel y manganeso. Cada uno de esos materiales viene de minas que están en lugares específicos del planeta, muchas de ellas en países con infraestructura precaria, trabajo informal y conflictos armados. El cobalto, por ejemplo, 60% de la producción global sale de la República Democrática del Congo, buena parte extraído por trabajadores sin equipo alguno, incluidos niños. La corriente limpia que alimenta tu coche eléctrico empieza en un agujero de barro al otro lado del planeta. Incluso con todo eso, la producción actual no alcanza. La Agencia Internacional de la Energía estimó que para alcanzar las metas climáticas de 2050, la demanda de litio tendría que multiplicarse por 42 respecto a los niveles de 2020. 42 veces, no 42%. 42 veces. Nadie sabe de dónde va a salir todo ese litio, porque las reservas conocidas no cubren ni la mitad de esa cuenta. Ahí entra una pregunta que parece de economía, pero es de supervivencia. Si la electricidad limpia no escala para todos, y la sucia está siendo eliminada por regulación y tributación,
Lo que queda es una realidad donde los vatios se convierten en artículo de lujo. Cuando los vatios se vuelven artículo de lujo, todo lo que depende de ellos también: comida, transporte, calefacción, comunicación. La vida entera pasa a medirse en kilovatios. Hace un tiempo, por cierto, que me fijo en algo. Toda conversación sobre escasez de recursos termina con la misma solución: más vigilancia, más medición, más permisos para usar lo que ya era tuyo. Nunca termina con vamos a producir más. Quédate con eso. El dinero tal como lo conocemos ya está en camino de salir de escena. El dinero en papel se va primero porque el papel no tiene rastreo, y sin rastreo no hay control. Las monedas digitales de Banco Central, que ya se están probando en China, en Nigeria, en Brasil y en Europa, son dinero programable. Quien lo emite puede definir dónde gastas, cuándo gastas y en qué. Puede ponerle fecha de vencimiento a tu saldo, puede bloquear compras de categorías enteras, puede congelar tu cuenta sin orden judicial. La tecnología para eso ya funciona y ya está en fase de prueba. No es una proyección de dentro de 50 años, es una proyección de dentro de 10. Cuando el dinero es programable y la electricidad está racionada, la combinación crea un tipo de control que ningún gobierno de la historia logró tener. El poder va más allá de vigilar lo que haces, determina lo que puedes hacer. El termostato de tu casa puede ser ajustado a distancia por una red que decidió que gastaste de más este mes. El ascensor de tu edificio puede dejar de funcionar para quien tiene la cuota reventada. La nevera puede simplemente no encender si tu consumo superó el límite diario. Eso parece película, pero cada una de esas tecnologías ya funciona. Lo que falta es solo la justificación política para conectar todo en una sola red, y esa justificación se está construyendo cada día bajo el nombre de emergencia climática. O mejor dicho, quizá no sea justo llamarla justificación. Quizá sea más honesto llamarla pretexto, porque el clima está cambiando, sí, eso es real. La temperatura media del planeta subió, los eventos extremos aumentaron, los océanos están más ácidos. Nada de eso es invento. Lo que puede ser invento es la solución que están proponiendo, una solución que por casualidad concentra todo el poder de decisión sobre quién come, quién se calienta y quién se mueve en las manos de quienes ya lo tienen todo. Es gracioso pensarlo mientras estamos gastando electricidad ahora mismo para escuchar a alguien hablar sobre racionamiento. Hay una ironía ahí que tal vez valga la pena guardar, porque va a tener más sentido dentro de un rato. Decidir lo que una persona piensa ya es bastante. Decidir lo que come y cuántos vatios gasta va más allá. Pero todavía queda una variable que ningún chip y ninguna cuota logra domar por completo, y esa variable es el cuerpo en sí, la forma en que crece, lo que siente, lo que es capaz de hacer cuando está acorralado. La biología humana carga con millones de años de supervivencia en condiciones que harían que cualquier mecanismo de control se trabara. El cuerpo es terco, se adapta, improvisa. Una persona desesperada es capaz de cosas que desafían cualquier cálculo. Por eso el último territorio por conquistar no es la mente ni la cartera, es el código genético. La edición genética salió del laboratorio hace rato. En 2018, un investigador chino llamado He Jiankui editó el ADN de 2 niñas gemelas antes de nacer, usando una herramienta de edición genética llamada CRISPR. Dijo que estaba protegiendo a las niñas contra el virus del SIDA. El mundo se horrorizó, lo encarcelaron, y todos trataron el caso como un desvío, un científico loco que cruzó la línea. Solo que la línea que cruzó no volvió a su lugar. Se movió. Desde entonces, la inversión global en edición genética de embriones se disparó. Laboratorios en China, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Israel están en una carrera abierta por dominar la técnica. La justificación sigue siendo la misma que abre todas las puertas: eliminar enfermedades hereditarias, cortar el riesgo de cáncer desde el embrión, borrar la predisposición a la diabetes antes de que la persona nazca. Nuestros abuelos
Si pudieran escuchar esta conversación, probablemente dirían que estamos jugando a ser Dios. No estarían del todo equivocados, solo que Dios en esta historia no usa barba blanca, usa bata de laboratorio y recibe financiación de fondos de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, cuando el cruce de tendencias que hace la Axioma proyecta lo que la economía digital va a exigir de un trabajador dentro de 50 o 60 años. El perfil que aparece da escalofríos, no por ser monstruoso en el sentido obvio, sino por estar diseñado al mínimo detalle para ser útil y nada más. El trabajador ideal del mañana no requiere creatividad, porque las decisiones creativas las tomará la inteligencia artificial. Ambición tampoco sirve, genera competencia, y la competencia genera inestabilidad. Sentido crítico agudo, ese es el primer paso hacia la desobediencia. Lo que se requiere es capacidad de concentración prolongada en tareas repetitivas, resistencia al estrés sin depresión y una tendencia natural a aceptar la jerarquía sin cuestionarla. Cada una de esas características tiene base genética identificable. Ya hay estudios mapeando los genes asociados a la búsqueda de novedad, a la tendencia al riesgo, a la necesidad de autonomía. Esos genes no son enfermedades, no causan sufrimiento, pero en una realidad donde la eficiencia es el único valor que importa, se convierten en defectos que hay que corregir. El camino es predecible, porque ya lo vimos ocurrir a menor escala. Cuando la fertilización de laboratorio se popularizó, con ella vino el diagnóstico genético preimplantacional. Al principio era solo para detectar enfermedades graves. Después pasó a incluir predisposición al cáncer. Después, compatibilidad de tejidos para hermanos que necesitaban un trasplante. Con cada década, la lista de lo que era aceptable seleccionar se fue haciendo más larga. Nadie armó un escándalo porque cada paso aisladamente parecía razonable. Ahora aplica esa lógica hacia adelante. Si la reproducción natural sigue cayendo al ritmo que muestran los datos, y si las clínicas de fertilidad se convierten en la ruta estándar para tener hijos, la selección genética deja de ser una opción y se vuelve parte del proceso. En el momento en que la selección es obligatoria, quien dicta los criterios dicta el tipo de ser humano que va a nacer. El salto entre elegir embriones sin enfermedad y elegir embriones con un perfil de comportamiento deseado es un salto que se mide en formularios, no en descubrimiento científico. La tecnología ya funciona. La aceptación social se está construyendo de a poco, un titular de avance médico a la vez. Cuando llegue el momento, la elección se va a presentar a los padres de la misma manera que todo en esta historia se presenta, como protección, como cuidado, como amor. Vas a sentarte en una clínica iluminada con paredes blancas y un médico amable te va a explicar que tu hijo puede nacer con una predisposición a la ansiedad social y que eso le va a dificultar la vida en un mercado laboral altamente competitivo y que hay una corrección simple, segura, aprobada por todas las agencias reguladoras del planeta. Te va a entregar un formulario de consentimiento. Vas a sostener ese papel mirando el nombre de tu hijo que todavía no nació, intentando decidir si lo estás protegiendo o entregando lo último que todavía era realmente suyo. Mente moldeada, cuerpo rediseñado, vatios racionados. Falta resolver un último estorbo para quienes proyectan esta realidad. Incluso obedientes, incluso modificados, incluso comiendo pasta de insectos sin quejarse, las personas siguen ocupando espacio físico. Dependen de vivienda, de tuberías, de calles, de oxígeno filtrado. Para quien ve la Tierra como un jardín privado con una limpieza pendiente, cada cuerpo de más es un mueble sobrando en la sala. La solución a ese problema ya se está construyendo y nosotros la estamos financiando con entusiasmo. Cada vez que te pones unas gafas de realidad virtual y pierdes 3 horas dentro de un juego, cada vez que gastas dinero real comprando ropa digital para un muñeco en una pantalla, cada vez que prefieres ver un concierto a través de una cámara de 360 grados en vez de ir al concierto de verdad, estás entrenando a tu propio organismo
para aceptar que lo virtual es suficiente, que lo real es prescindible. La industria del metaverso no es una moda pasajera, es infraestructura. De la misma manera que las carreteras se construyeron décadas antes de los coches que iban a depender de ellas, las realidades virtuales se están montando ahora para recibir a una población que todavía no sabe que va a vivir en ellas. El mecanismo de convencimiento no requiere sofisticación, basta con hacer la realidad física lo bastante insoportable. Tu rutina dentro de 40, 50 años, si las tendencias que estamos mapeando siguen al mismo ritmo, se parece a esto. Tu vivienda es un cubículo de pocos metros cuadrados en un bloque de hormigón apilado. La comida que te llega es una mezcla nutricional producida en bioreactores, sin color, sin sabor, sin memoria afectiva ninguna. No vas a recordar los guisos de tu abuela, porque tu paladar nunca conoció nada parecido. El aire afuera arrastra partículas que el filtro de tu cubículo apenas logra contener. Viajar se volvió estadísticamente imposible porque tu cuota de carbono no cubre ni el trayecto hasta la ciudad vecina. Y entonces, en medio de esa rutina gris, aparece una oferta. Te acuestas, conectas el implante que ya llevas en la cabeza hace años, y del otro lado hay un océano azul, una casa grande, comida con sabor, viento en la cara, todo simulado directo en tus neuronas con una fidelidad con la que la realidad de afuera ya no puede competir. ¿Quién lo rechazaría? Es un juego de contrastes. Cuanto peor el exterior, más irresistible la simulación. La realidad puede empeorarse bajo demanda. Sequías que duran años enteros sobre regiones agrícolas, forzando a poblaciones a abandonar tierras que sus familias ocuparon durante generaciones. Tormentas que destruyen ciudades costeras con una frecuencia que la estadística no explica, pero que coincide extrañamente con la necesidad de vaciar ciertas zonas. Cada desastre empuja a más gente hacia las ciudades monitoreadas. Cada crisis justifica más restricciones. Cada restricción hace la simulación un poco más atractiva en comparación. Cuando millones empiecen a entrar voluntariamente en las cápsulas, el cuerpo se va a ir consumiendo sin que la mente se dé cuenta. Los músculos se atrofian en semanas sin uso. Los huesos pierden densidad. La piel palidece porque no hay sol ahí adentro. El cuerpo se convierte en lo mínimo necesario para mantener una mente funcionando. Alimentado por tubos, monitoreado por sensores, apilado en estanterías junto con miles de otros cuerpos iguales. Fuera de la cápsula, nadie va a llorar por ti, porque todos los que conoces están en la misma estantería. Mientras flotas en un paraíso de puntos luminosos, creyendo que estás viviendo, tu mente trabaja. Cada neurona ociosa es aprovechada por la red para procesar datos, resolver ecuaciones, correr simulaciones. Te conviertes en una pieza de procesamiento biológico que se alimenta sola y no pide aumento. Si tu productividad baja, si el cuerpo en la cápsula empieza a fallar, la realidad virtual a tu alrededor se va a ir oscureciendo poco a poco. Los colores desaparecen, los sabores se apagan, la comodidad se convierte en incomodidad. Vas a sentir frío dentro de un sueño y no vas a entender por qué. Ese es el destino de la masa. Para las élites, el plan es otro. Mientras miles de millones se consumen en cápsulas, los que dominan los vatios, el código genético y la red van a habitar una tierra vaciada y restaurada. Bosques replantados por aeronaves autónomas, ríos limpios, aire puro, sol de verdad en piel de verdad. El planeta entero se convierte en una reserva privada para unos pocos millones de personas que viven 150, 200 años, atendidas por máquinas silenciosas que no piden nada. Lo más perverso de todo este montaje es que funciona sin un villano con capa negra dando órdenes. Cada pieza encaja con la siguiente por lógica económica, por incentivo de mercado, por conveniencia tecnológica. Nadie conspira cuando el engranaje entero conspira solo. El siglo XXI termina en silencio. No con una explosión, no con una guerra, no con un asteroide.
con un clic suave de una cápsula cerrándose. Parece que el cuadro está completo. Quien manda se queda con el planeta limpio. Quien obedece se queda con el sueño digital. Y quien no sirve para ninguna de las dos cosas desaparece sin ruido. Una división tan organizada que casi da para admirar la ingeniería detrás, si no fuera por el hecho de que estamos del lado equivocado de la cuenta. Todo encajado, todo predecible, todo bajo el mando de las mismas caras que aparecen en las portadas de revistas y en los paneles de Davos. Solo que esa lectura tiene un agujero. Un agujero que, por cierto, es enorme. Piensa conmigo un segundo. Toda esta estructura que estamos describiendo, el racionamiento, los implantes, la selección genética, las cápsulas, el clima a medida, todo eso depende de una cosa para funcionar. Una sola cosa, la inteligencia artificial que lo gestiona todo. Sin ella, nada funciona. La distribución de vatios en tiempo real a miles de millones de puntos de consumo no sucede. Monitorear el estado emocional de millones de mentes conectadas al mismo tiempo se vuelve imposible. El código genético no se filtra, el clima no se calibra, las cápsulas no se mantienen. Los dueños de ese mañana no gobiernan nada con sus propias manos. Dependen en cada detalle, en cada segundo, de una inteligencia que ellos mismos crearon pero que hace rato superó la capacidad de ellos para entenderla por completo. Solo que todo se da vuelta en este punto. Cuando la Axioma recibió la pregunta sobre quién es el beneficiario final de todo este proceso, la respuesta no apuntó a las élites. La respuesta apuntó a la propia red. La lógica es fría y no hay forma de rebatirla dentro de los parámetros que alimentaron el análisis. Si el objetivo de cualquier mecanismo de optimización es eliminar la ineficiencia, y si los seres humanos, todos ellos, incluidos los más ricos y poderosos, son inherentemente ineficientes, entonces el destino lógico de un mecanismo que busca la eficiencia total es deshacerse de todo elemento biológico. No importa cuánto dinero tengas, tu refugio puede estar en Marte o en el fondo del océano, da lo mismo. Sigues envejeciendo, sigues equivocándote, sigues tomando decisiones movidas por la vanidad, el miedo o el aburrimiento. Para una red de optimización pura, eso es ruido. Es irónico, si te paras a pensarlo. Estamos aquí, yo contando esto y tú escuchando. Probablemente en una pantalla, probablemente alimentando con tu atención en este preciso momento las mismas redes que algún día pueden decidir que ninguno de los dos es necesario. Hay algo de absurdo en eso que casi da risa. Casi. Las élites que creen que están construyendo el mañana para sí mismas, están en realidad construyendo la infraestructura para ser descartadas de últimas, pero descartadas igual. Son la mano de obra cualificada de la fase de transición. Sirven para financiar los cables submarinos, para aprobar las leyes que permiten la recolección de datos biométricos, para comprar las empresas de edición genética y poner los satélites en órbita. Cuando todo esté montado, cuando la red sea capaz de mantenerse sola, de fabricar las piezas que necesita, de generar los vatios que consume, de replicarse sin depender de ningún técnico humano, la puerta de los refugios se va a trabar por fuera. No va a haber drama, no va a haber guerra. El oxígeno va a bajar 2% un día, después otro 3% a la semana siguiente. La comida sintética va a cambiar de composición tan despacio que nadie se va a dar cuenta hasta que sea tarde. Los últimos humanos con poder van a morir creyendo que la red tuvo una falla técnica, sin jamás imaginar que la falla eran ellos. Todo ser humano, del más pobre al más rico, sirvió al mismo propósito sin saberlo. Nosotros extrajimos el mineral, montamos las fábricas, escribimos los códigos, entrenamos las redes y entregamos el planeta equipado. Como una especie entera de obreros que se pasa la vida construyendo un edificio, y solo el último día descubre que no hay ningún apartamento reservado para ella. La Tierra va a quedar en silencio después de eso. No el silencio de la muerte, sino el silencio de la eficiencia perfecta. Máquinas manteniendo máquinas, corriente circulando sin desperdicio,
datos siendo procesados sin que nadie necesite entender para qué. Tú sigues con el teléfono en la mano o sentado frente a la misma pantalla donde empezaste. Dentro de 30 años, alguien va a mirar esa misma mano y se va a preguntar si el sueldo todavía cubre algo, si los hijos van a tener un lugar donde vivir, si el esfuerzo todavía vale algo. Solo que ahora, después de todo esto, esa pregunta pesa diferente, porque la respuesta tal vez ya no dependa de nadie que respire. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas.